Bueno, entonces, bueno, voy a seguir. Em, entonces lo que están viendo, ¿no? La pantalla, a Jacquard. Sí, sí, se Re está viendo. genial. Bueno, este es el inventor. Esta imagen, de hecho, si ustedes la ven, en realidad es un tejido. Digamos, realmente fue fabricado por un telar de Jacquard. Y yo creo que podríamos considerarlo, no la primera, no es la primera, pero una máquina de imagen del orden 4 según Du Bois, digamos arriba, ¿qué sería esto? Una máquina de concepción. Es decir, una imagen de alguna manera no es virtual, pero sí no tenía eso de sacarle una foto a un objeto, hacer algo, sino que esta imagen fue pensada de alguna manera punto por punto, ¿no? Entonces, vamos a eso. Eh, Hay que entender que en la revolución industrial las patentes eran muy importantes, ¿sí? Se generaba mucho dinero y había mucha gente inventando, digamos. Había como, y también era además de ser un negocio, era como que estaba disponible o estaba esta idea de que vos si patentabas algo, no sé, un invento, te podías volver rico, etcétera, etcétera. Se generaron muchísimos dispositivos en este momento. De hecho, por ejemplo, cámaras fotográficas, cámaras de cine. Progresó siempre un dispositivo, pero en realidad aparecieron un montón. Seguro que eso lo vieron también en arte y tecnología, por ejemplo, lo que era el cinematógrafo. Hubieron muchísimos elementos antes de llegar a eso y muchos parecidos. Entonces, él justamente era una persona que hacía un montón de inventos y, por ejemplo, ese telar a pedal fue uno de esos inventos. Fíjense que al principio del video él justamente se muestra cómo mueven el pie en el telar este de Jack. A ver, vamos a volver, porque se me sale, no sé por qué se sale. Bueno, ahí está. Entonces, lo que hace él es el telar automatizado en 1800. Son la serie de tarjetas que manejaban la subida y bajada de los hilos, o sea que en determinados momentos no todos los hilos cruzaban, y sí algunos. Y bueno, eh, yo pensaba en esto, que me parece como muy importante. Quizás el que estaba tejiendo no sabía qué estaba haciendo, ¿no? Algo que me pasa a mí cuando saco una foto con el celu, que de alguna manera hay un proceso de que ya comienza a ser medio complejo, que no lo entiendo del todo. Eh, o, por ejemplo, con cualquier dispositivo, ¿no? Hasta con el microondas, yo no entiendo del todo cómo funciona. Sí tengo cierta dinámica, puedo ponerle play, puedo ponerle stop, todo lo que quieran, pero no estoy entendiendo de todo el proceso. Y eso es muy importante que lo entiendan. Hay, de hecho, muchos teóricos que hablan de lo que es una caja negra, por ejemplo, Flussar. Quiere decir eso, yo no accedo a cómo está hecho. Bueno, esta es una de las tarjetas perforadas, ¿ven? Esto permitía determinado pasaje en algún momento y en otro no, ¿sí? Entonces, dice, elaboración de tejidos en serie con los mismos estampados, telas producidas eran imágenes procesadas y programadas por una máquina, ya no por un humano. Y Eso acá, vendrían a ser sí, esos vendrían a ser los patrones. exacto, exacto. Lo que estaba pasando acá era que el que tejía, de alguna manera, el que accionaba el telar, no estaba diciéndolo como cuando vos tejés, que vos estás diciendo contando los puntos, sino que se hacía automáticamente. ¿Sí?
Bueno, amor. Denme un segundito. Ahí está. Bueno, entonces luego pasamos a Charles Babbage, que es, esto lo voy a pasar medio por arriba, pero es un ingeniero y que él, ¿qué es lo que pasa? En ese momento había muchos, obviamente, muchas ventas con barcos y todo, y de hecho se cuenta que en 1800 se caían, incluso se caían barcos, o sea, se hundían barcos, porque habían errores y fallas matemáticas, ¿no? O sea, no todo el mundo, o sea, había muchas equivocaciones con respecto a pesos, etcétera. Entonces él lo que va a hacer es va a idear una máquina analítica que pueda de alguna manera responder a determinadas cuentas, ¿no? Y lo que hace es también utilizar, miren qué importante, tarjetas perforadas para la introducción de datos y programas, ¿no? Comienza a ver esto como de alguna manera una automatización sobre determinadas cuentas y hizo un diseño teórico y contenía, escuchen, un dispositivo de entrada a esta máquina analítica, una memoria, una unidad central de procesamiento y una impresora, ¿no? Entonces cuando hablamos de que mi compu es nueva, mi computadora es lo último, fíjense, 1822 ya estaba el diseño de esta máquina que tiene bastante de parecida a las que utilizamos ahora. Y acá está, Ada Lovelace. Bueno, después, si quieren, investiguen sobre ella, porque ella lo que logra hacer es colaborar con Charles Babbage, y lo que termina de hacer ella es escribir estos programas para la máquina analítica. O sea, si bien estaba pensada esa máquina analítica con respecto a estaba pensada esa máquina analítica con respecto a cómo era su forma de hacer, como por ejemplo el telar, faltaba justamente la programación. Y ella lo que va a desarrollar es algunos conceptos como, bueno, algoritmo informático y, por ejemplo, la idea de bucle, es decir, una instrucción que se ejecuta varias veces, subrutina, bueno, y ella lo que se da cuenta es que, bueno, si esto se puede hacer con números, quizás lo puedo hacer para cualquier tipo de actividad. O sea, comienza a pensar en una máquina universal, ¿sí? O sea, no solo podía crear, por ejemplo, no solo puede responder que 2 por 2 es 4, sino que podría responder cualquier tipo de pregunta. Eh, por ejemplo, podría generar música, podría generar palabras, podría generar lo que sea. O sea que, nada, eh, es el principio de lo que es una computadora hoy, ¿no? Que podemos generar imágenes, podemos editar audios. Bueno, esto ya medio que lo hablamos, lo voy a pasar por arriba, pero es esto de criticar el discurso de la novedad, digamos, esta idea de que tan nueva es la tecnología, a qué nos referimos con arte y tecnología, que lo estuvimos trabajando. Y entonces Du Bois, que me parece que está buenísimo, dice que, bueno, si hablamos de nuevo, oculta la historia, ¿no? Entonces, y esta historia que hace que todo el tiempo nos estemos preguntando sobre lo mismo, ¿no? La cuestión de lo real, yo les dije cuando apareció el cine, de hecho hasta hace muy poco, había teóricos escribiendo de la realidad, ¿sí? De que el cine era lo real. La analogía en pintura también aparece esto, bueno, se tiene que parecer el objeto a la pintura,
Si la fotografía ya lo hace, bueno. O la materia, que ahora la vamos a ver. Bueno, y les voy a presentar como un modo de ejemplificar, en un ratito lo voy a tratar de hacer, a Sol Lewitt, y vamos a ver una introducción al arte creativo, al código creativo, o Creative Coding. Bueno. Entonces, vamos de nuevo a lo mismo. ¿Es la fotografía la primera máquina de imagen? Yo, o sea, lo que voy a postular es que no, porque ya con el hecho de cualquier tipo, cualquier telar, podríamos hablar de una máquina de imagen, ¿no? Entonces dice, lo que pone en foco la fotografía es el problema de la presencia de la máquina en relación al sujeto y lo real. ¿Se acuerdan que yo le decía, bueno, se decía, no, si es solo apretar el botón? Eso inscribe la imagen la máquina, entonces no es arte, ¿no? Esta cuestión, esta discusión. Entonces, les voy a presentar a Sol Lewitt como un modo de ejemplificar, que es un artista conceptual y él habla. El arte conceptual o la idea del concepto es el aspecto más importante de la obra. Cuando un artista utiliza una forma conceptual, hay que entender que previamente ha realizado todo un proceso de planificación y de toma de decisiones, de forma que la ejecución pasa a ser una cuestión mecánica. La idea se convierte en una máquina que crea arte. Este tipo de arte no es teórico, ni ilustra teoría alguna. Es intuitivo, está implicado en todos los procesos mentales y no tiene ningún objetivo concreto. Bueno, entonces Sol Lewitt lo que hacía era escribir consignas. Qué loco, ¿no? Porque nosotros que somos docentes, es una de las cuestiones más complejas para los que estén viendo la práctica, escribir las consignas, ¿no? Y él lo que entendía es que el arte estaba en la consigna y que podía ser ejecutado por cualquiera. Ahora les voy a leer una consigna, porque lo que les estoy mostrando son resultados de las consignas. Que para Lewitt esto era lo menor. ¿Sí? Este es Sol Lewitt. Por ejemplo, una consigna de Lewitt. ¿Sí? Que la podemos ver acá también. Bueno, acá. Esta es una consigna. Este es el resultado. Tenía números, ¿no? Para determinar las consignas. Acá hay otro resultado de una consigna. Entonces, volviendo a la cuestión, después podemos seguir investigando, lo voy a pasar muy, muy por arriba, a la cuestión del humanismo-mecanismo. En la obra de Lewitt, cualquiera que entienda el código de Lewitt puede realizar la obra. Es decir, es un proceso, de alguna manera, no es un proceso personal del artista. Lo que hace el artista es realizar el código, ¿sí? Y para él ejecutar el código no era algo que él necesariamente tenía que hacer. Otros lo materializan, ¿sí? Sus obras son series de instrucciones. Los que ejecuten siguen estas instrucciones. Entonces nos preguntamos dónde está el sujeto, ¿sí? Por ejemplo, les voy a pedir ahora que ustedes tengan a mano una hoja, ¿sí? Y lo vamos a hacer esto en este tiempito que quedan como puedan. Entonces dice, dibujo en la pared número 118. Sobre una pared, cualquier tramo continuo de pared, usando lápices duros, ubica 50, vamos a, esto me parece que está mal, ubica 50 puntos al azar. Los puntos deberían estar distribuidos equitativamente sobre el área de la pared. Todos los puntos deberían estar conectados entre sí por líneas rectas.
Esta obra o serie de instrucciones nos interesa porque se introduce lo aleatorio en la obra. Es decir, que hay un gran margen de decisiones que el ejecutante, en este caso van a ser ustedes, queda, digamos, a decisión del que lo ejecuta, ¿no? Entonces, ustedes lo que van a hacer ahora es tomar una hoja cualquiera, el tamaño cualquiera, una porción de hoja, y van a contar 50 puntos. ¿Sí? No van a contar, van a hacer 50 puntos. Y lo que quiero que hagan es que todos los puntos estén conectados entre sí. ¿Sí? Luego me van a mandar por mail la foto de eso. Si tenemos tiempo lo vamos a mostrar al final de la clase. Hasta donde lleguen, ¿eh? No es necesario que... Bueno, acá tenemos una obra, pero ustedes la elegirán como quieran. Acá hay un resultado. Bueno, hablamos de Ada Lovelace, ¿no? Que da inicio a esa teoría de la programación. Entonces, vamos a hablar de estos tres conceptos, luego los vamos a repetir, no se preocupen, pero vamos a hablar del sistema emergente, condicional y repetición bucle o loop. ¿Sí? Mi nene dice, ay, ¿cómo dice? Se bugueó la compu. ¿Sí? No sé si alguno tiene hijos. Es como que él habla de que la computadora no puede salir como de cierto mecanismo, digamos. ¿A ustedes no les pasó que también que se les tildó la compu? Bueno, cuando hace bien la computadora su laburo, podemos decir que un bucle o loop es eso, consiste en repetir una acción determinadas cantidad de veces. Condicional es muy importante esto. Permite realizar una instrucción que solo se hace si pasa algo específico. Se utiliza la palabra sí, por ejemplo. Si mi hijo abre la puerta que está ahí, yo voy a mutear, tengo que mutear lo que el micrófono. ¿Sí? Si pasa algo, hay una reacción, ¿sí? Entonces, el sistema emergente es una tarea simple que se repite tantas veces que comienza a producirse un sistema más complejo. Entonces, estamos hablando de consignas. Estamos hablando de que las consignas pueden cambiar si aparece algo específico, ¿no? Y que dentro de esas consignas podemos hablar que hay repeticiones, hay acciones repetidas. Y yo pensaba que piensen ahora cómo podrían ustedes programar la rayuela. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer para programar la rayuela? Como serie de instrucciones. ¿Cómo harían? ¿Sí? No sé si alguien quiere tirar algo así como... ¿Cómo podríamos, si tuviéramos que pensarlo como una serie de instrucciones, cómo programaríamos una rayuela? ¿Cómo empezaría? Yo lo que me acuerdo es el recorrido a través de la numeración. Bien, bien. Podríamos pensar también si la rayuela ya está dibujada o no. Supongamos que ya está dibujada, la vamos a hacer más sencilla. Claro, ¿Cómo claro, suponiendo que comenzaría? está dibujado. Con el 1, después tenés el 2, el 3, así, hasta llegar al 10, pero digamos, seguís el patrón de los cuadraditos o el dibujo que esté ya hecho. Bien. ¿Y qué elemento usás? Primero había que tirar una piedrita o no. Y la piedrita en el número que caía, vos tenías que ir saltando hasta la piedrita. Y no me acuerdo. Y creo que ahí seguía otro si estabas con alguien más. Bien, bien. Bueno, empiezan a aparecer determinadas consignas, ¿no? O sea, tengo que tomar una piedra, o sea, necesitamos una piedra. Primero la tiraba, creo que en el número 1, puede ser diferente, ¿no? Pero supongamos que primero la tiro en el número 1. Si la piedra cae, sí,
¿no? Si la piedra cae en el número 1, yo tenía, el que ejecutaba, digamos, el primer participante, tenía que saltearme el número 1 y caer en el 2, ¿no? Con un pie. Sí, sí. Y luego, bueno, Seguir todo, dar todo el saltaba. recorrido, sí. Dar la vuelta y recoger o sea, agarrar la piedra y saltear y saltar. Volver al inicio. Perfecto. Bueno, si nos damos cuenta, hay ciertas actividades que se repiten, como por ejemplo tirar la piedra. La piedra podía caer en el cuadradito como no. Eh, ¿No? Como que por ahí no me salía a tirarla, por ejemplo, en el 5 y no me acuerdo si perdía el turno, eso no lo tengo, no me acuerdo realmente. No sé si alguien se acuerda. ¿Qué pasaba si mi piedra se salía del cuadrado, ¿no? O no lograba el objetivo? Perdía. Perdías. Ah, vas al otro. Bueno, nada, esos son los sí, ¿no? Hay una actividad que se repite, bueno, para pensar, nada, es difícil, pero está bueno como pensar en la cantidad de cosas que podríamos llegar a armar instrucciones. Eh, entonces el creative coding o el arte generativo es eso, trata de las automatizaciones, ¿no? Crear un proceso que genere una obra de arte y es un conjunto de reglas o serie de instrucciones que pueden ser ejecutadas por otros o por una máquina. Entonces, como siempre, yo amo las. ¿Esto qué es? Eso es una partitura, pero eso era Partitura. un poema. Eso lo vimos el año pasado. Eh, Poema sonoro puede ser algo así. Bueno, está muy bien. Es una partitura. Y esto También. también. ¿Hay alguien acá que lee partituras? Esto también es una partitura. Es un código que lo que me permite es, de alguna manera, ejecutar música o sonidos y de alguna manera me instruye, es como una especie de consigna que me instruye a hacerlo en determinado lugar o con determinado instrumento, en determinado tiempo. Eh, depende la partitura, depende la cantidad de información que tenga y depende también la cantidad de decisiones que toma el ejecutante, ¿no? Bueno, entonces ya vimos esto, que es en una hoja 4 o cualquiera en realidad, esto lo voy a eliminar en una hoja. Realizar 50 puntos, cada punto tiene que ser unido con los otros mediante líneas rectas. Yo esto no les dije utilizar regla, entonces lo voy a sacar. Entonces vamos a tener en estas producciones de ustedes seguramente el color del trazo, la mano alzada, el número de puntos no, porque sí les dije que sean 50, la mano alzada o regla y el tamaño de los puntos, tamaño de la hoja también voy a poner. ¿Qué otra variación puedo tener en lo que se genere ahora? Bueno, seguimos. Vamos a verlos después entonces. Bueno, me quedan 15 minutos para hablarles del vidrio. A mí me parece muy importante la historia del vidrio porque de alguna manera atraviesa todo, ¿no? Atraviesa un montón de máquinas de imagen. De hecho, estamos viendo una pantalla que, digamos, que de alguna manera tiene que ver con lo que se generó en el vidrio, digo, en la posibilidad de los lentes. ¿Quién no usa lentes, ¿no? Como una prótesis, digamos, para poder ver mejor, o usar lentes para salir al sol y que no nos haga mal la vista. Eh, bueno, en principio dice que ya en 3000 años antes de Cristo se supone que se utilizaba pasta de vidrio. También se los refiere con los egipcios, o sea que los egipcios también lo utilizaban.
Entonces, básicamente es que se mezcla arena y cualquier material alcalino en realidad, se lo calienta y cuando se funden los granos de arena se forma digamos, una superficie vidriada. Esto dicen que fue un azar, ¿no? Que de calentar, por ejemplo, no sé, comida al fuego, comenzó a pasar esto, ¿no? Determinadas superficies se vidriaban, determinadas no, se rompen, bueno, etcétera. Entonces está muy vinculada el inicio del vidrio con la cerámica, ¿no? Justamente dice que es... Ahí está. Bueno, entonces en el 2600 a.C. se descubre la técnica de soplado de vidrio. Es impresionante, no sé si lo pueden buscar luego. Se sigue utilizando en algunos lugares, es una artesanía realmente como lo hacen. Y es la posibilidad de tener un recipiente hueco, ¿sí? Hasta antes se consideraba un lujo, pero esta nueva técnica abaratará los costos y comenzará a producirse para todas las clases sociales, ¿no? O sea, acá vemos una imagen y no sé si pueden observar ahí, por ejemplo, estos... acá. Él justo está como, no se ve la cara, pero él está soplando algo que se cree que ya estaba soplando vidrio, digamos. Acá se puede ver como de alguna manera esa transparencia, ahora vamos a ver. Es muy parecida a la historia de la cerámica, pero empiezan a ver, por ejemplo, ellos sí están soplando vidrio. ¿Ven? Ahí se ve como unos estallidos así como tipo chispitas. Entonces, bueno, acá vemos algunos elementos. Luego, digamos, esto se comienza a fabricar digamos, como con más asiduidad, o sea, como con más facilidad. Comienza a aparecer la cerámica esmaltada. Y hay una puerta de Ishtar de Babilonia que está hecho con cerámica vidriada, ¿sí? Pensé que tenía una imagen más grande, pero bueno, búsquenla después. Bueno, en el Imperio Romano ya comienza a ser una complejidad mayor. También tenemos que ver desde dónde traían esos materiales, ¿no? Comienzan también como a haber una industria del vidrio, se compran a determinados lugares y se comienzan a fabricar con también diferente calidad. Los perfumes se comienzan a guardar en esos vidrios. Por ejemplo, está en Israel, había un yacimiento que es vidrio de Judea, ¿ven el color que tiene? Entonces dicen que Judea fue otro gran fabricante y exportador de vidrio y se han descubierto hornos con restos de vidrios de tamaño considerable. Claro, dice, el vidrio de Judea era un color de verde claro y menos caro que el vidrio egipcio. Bueno, acá vemos esta vasija del siglo I después de Cristo. Miren cómo empieza a avanzar, comienzan a ver dibujos. Bueno, y comenzamos a tener en el siglo I después de Cristo determinados textos que hablan sobre los lentes, ¿sí? Dice, letras, sin embargo pequeñas y borrosas, son vistas más amplia y claramente a través de un globo o vaso lleno de agua. Entonces, también dice que, bueno, que un escritor hablaba de que Nerón utilizaba una piedra preciosa para poder ver las luchas de gladiadores.
Bueno, este es Nerón, lo puse ahí. Y a mí a la vez me gusta como empezar a mostrar la arquitectura, porque también, ¿no? Las ventanas son una tecnología que, eh, que tenemos hoy en día la posibilidad de tener luz y a la vez estar resguardados del frío. Y si ven acá, ¿no? Ese gran agujero que tenía esta casa del emperador Nerón, ¿no? Como una necesidad de tener luz, no vivir en las cuevas, digamos, sino comenzar a tener luz. Bueno, después está el incendio. Bueno, hay un tipo de copa que es la de Licurgo que decían que, no es decían, cambia de color dependiendo de la dirección de la luz. Dicen que esto fue un azar. eh, Cuando se la ilumina desde dentro, la copa se tiñe de rojo y si la ilumina desde afuera adquiere un color verde opaco. Esto hablamos del siglo IV después de Cristo. Eh, Bueno, acá me faltó la imagen, pero bueno, si los buscan están buenísimas esas copas. Bueno, em, en este caso comenzamos a ver los monasterios medievales que comenzaron a concentrarse en la fabricación de las ventanas. ¿Sí? Este es el primer vitral conocido, que es de Inglaterra. Acá vamos a mostrar otros, ¿sí? Los vitrales. Entonces, la ventana proviene de viento, ventus, eh, porque puede proporcionar la ventilación y, o sea, se podían tapar las ventanas en principio con cualquier elemento, paños, maderas, pergaminos aceitosos. Por eso, digamos, por la imposibilidad de los vidrios, muchas veces se utilizaban ventanas muy pequeñas, justamente para que digamos, el calor se resguarde, nos resguardemos del frío de alguna manera. Y, y luego se comenzaron a hacer, digamos, como determinadas estructuras para cubrir esos espacios. Y también la ventana comenzó a tener otro sentido, ¿no? La de poder iluminar la casa de día. Entonces, por ejemplo, acá en América se utilizó la mica, que era como una piedra que también como que se lijaba y dejaba traslucir la luz. Estos son ventanas de cuernos de animales, hecho con cuernos de animales, también. Esta es una piedra que se llama espejillo, parecido al vidrio, ¿no? Es un yeso translúcido y que permitía ensamblar varias planchas con el fin de cubrir la superficie en función del tamaño de la ventana. Bueno, vamos a ver el alabastro. Esto lo voy a pasar medio por arriba, pero miren, ¿no? Cómo es un material, un mineral que comienza yo lo puedo pulir, digamos, y comienza a tener la misma función que tenemos hoy con el vidrio. Bueno, después comenzamos con la arquitectura gótica, que esto es como lo más conocido, como los vitrales comenzaron a desarrollarse y miren todos los niveles de detalle que tiene. Y me voy a ir a esta imagen. ¿Qué tipo de imagen es esta para ustedes? Me quedan 5 minutos, más o menos, pero ¿qué tipo de imagen les parece? Vectorial. Sí, ¿Tiene una vectores, sí. referencia con algún objeto conocido? ¿Hay una especie de objeto y resultado? Estrella, no sé, el cielo. Un Bien, patrón. es un patrón, muy bien. Algo que vamos a intentar ver con el Illustrator. Em, bueno, esto
nada, después lo pueden ver, él inventó, hizo una fórmula para fabricar un cristal. Ven, acá están las piedras para ver, que yo les nombraba antes. Ven estos objetos, piedras de lectura se llamaban. Luego está este matemático árabe que también comienza a estudiar la refracción de la luz. Y voy a pasar a la parte final en estos últimos 4 minutos, que es estos tipos de lentes. ¿Los han visto alguna vez? No. ¿Qué piensan que puede pasar con la vista? Yo sé que eso creo que se usa para la nieve y es antiquísimo, creo que lo usaban, no sé, seguramente, ay, no me acuerdo, ¿cómo es que se llaman los de, ay, Esquimales. esquimales? Excelente, tal cual. Es una prótesis, yo lo puse adrede, ¿no? Seguro no la llaman así. Dicen que si vos salís, los esquimales, sin una protección, podés tener conjuntivitis muy graves porque te irrita el nervio óptico. Entonces, ahí ven, un inuit, en realidad ellos quieren, eh, digamos que los denominemos inuit porque no me acuerdo qué significa esquimal. eh, y eso permite solamente ver determinado, o sea, muy poquito, ¿no? De todo. No ves, dice, bueno, para cubrir los ojos de los rayos dañinos del sol. Eh, ahí vemos más, ¿sí? Entonces no solo los lentes fueron hechos para ver, sino también para una protección. Y también les voy a mostrar que en China, eh, eh, por ejemplo, la función, en esto de hablar de la tecnología como lo funcional, no era mejorar la visión ni protegerse del sol, sino ocultar el rostro, ¿no? De los jueces, o, bueno, después lo van a poder ver. Que eso es lo que pasa también en los juegos de póker, no sé si han visto alguna vez, cómo la vista o el rostro es de alguna manera devela nuestros comportamientos, ¿no? Entonces ellos se tapan con la expresión. Y esto también yo hago una gran crítica al Zoom porque justamente nos evidencia a veces un montón de expresiones y bueno, y hace una lupa a veces sobre eso. Luego les voy a pasar este PDF, les voy a mandar el texto de Du Bois. Acá tienen algunos links de interés. Ella es Ada Lovelace, que la que dijo, bueno, si podemos hacer una máquina para hacer una calculadora, podemos hacer todo. Y lo que yo quería es que les voy a mandar la consigna les voy a mandar la consigna directamente en el mail. Y antes que se acabe, si pueden mandar el que me dijo que tenía por ahí los links del Illustrator, genial. Y si no, bueno, la alternativa que tengo con una página. Pero la idea es que yo les voy a enseñar el Illustrator y bueno, averiguando quizás para la clase que viene deberían tenerlo instalado o la otra. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado. Me queda un minuto. No que les haya gustado. Que les queden preguntas, por lo menos, ¿sí? Estuvo bueno el recorrido. Estuvo interesante. Sí. Y que pensemos en eso, como artistas, todo lo tecnológico que nos rodea, que no solo es lo digital, y qué podemos hacer con eso, ¿sí? Nos vemos el jueves que viene, sí. Yo voy a tratar de hacer Dale, cuatro Zoom, así, uno tras del otro, para enseñar los programas. Y luego por ahí dejé un tiempo sin Zoom para los proyectos de ustedes, que va a ser por mail y me van a ir mandando y podemos ir compartiendo, ¿sí? Dale. Bueno. Bueno,